Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí nuevamente reunidos. Hoy vamos a ver un tema que se llama de contacto físico. Ujú. Esta pantallita que les puse aquí, se las voy a pasar en WhatsApp, que son sobre las sustancias que vimos anteriormente. Entonces, para que hay una actividad que vamos a hacer, entonces con esto se van a guiar para que no se confunda mucho. Entonces, el cortisol vemos que es lo que nos causa estrés, serotonina es el bienestar duradero, la oxitocina es amor, calma o contacto, que es lo que hoy vamos a ver. Aquí puse entre paréntesis abrazo. Cuando nosotros abrazamos a alguien, en nuestro cuerpo segregamos oxitocina. Ujú. Está la otra, la es endorfina, y la endorfina le puse como analgésico natural. Ajá. Y la dopamina, que es el que nos causa placer, que esto lo llaman así como el cuarteto de la felicidad. Estas sustancias son las que nos dan ese bienestar, se podría decir. Y hoy, digamos que vamos a ver qué es lo que nos provoca la oxitocina. Ujú. En la actividad que les dejé, que tenemos que poner sobre palabras, acciones, eh, pensamiento. Vamos a estar viendo tres de estos. Ajá. Entonces, hoy vamos a estar viendo sobre el contacto. Ujú. Entonces, vamos a contacto físico tóxico. Ujú. Entonces, vamos a ver aquí. Uy, ok, ya se quitó. La conexión humana es uno de los elementos más importantes de vivir en comunidad unos con otros. Sin embargo, hay veces. Ay, me movió. Ay, Dios. Sin embargo, eh, algunas veces contacto físico es un miembro de la docena sucia, o sea, de las 12 áreas que estamos viendo, ajá, y se convierte en lo que se supone que debe de ser una conexión humana saludable y sanadora en un horrible campo de pensamiento tóxico. Sabemos lo dañino que es el abuso cuando el contacto físico es dañino. Nunca jamás es aceptable. También sabemos que el perdón es necesario para superar las heridas pasadas que todavía siguen frescas en nuestra mente. Vamos a ver al siguiente. Sin embargo, dice, algunas veces nos damos cuenta, perdón es que acá me aparecen unas pantallitas y no puedo leer. Entonces, perdón por detenerme un poco, ya le muevo ya. Sin embargo, algunas veces no nos damos cuenta de que otro aspecto del contacto físico es, a decir verdad, la falta de contacto físico. En realidad, la falta de contacto físico, llamada privación cutánea, produce problemas emocionales, afecta nuestro desarrollo intelectual y físico y debilita el sistema inmunológico. La investigación llega a demostrar que la privación del contacto físico causa cambios negativos en el cerebro, neuroplasticidad, y establece los patrones para la agresión y la violencia. Nuestra necesidad de contacto físico crea un hambre de la piel. Entonces, vemos que aquí este contacto físico tóxico es porque no, porque hace falta ese contacto. Ajá, vamos a ver más adelante por qué realmente cuando nosotros, incluso un abrazo, ¿qué causa, qué sustancias segrega nuestro cerebro? Ujú. Una sustancia que nos provoca felicidad. Entonces, dice, al contacto físico se lo describe literalmente
como uno de los elementos más esenciales del ser humano, un componente crítico de la salud y el crecimiento de los niños y una poderosa fuerza sanadora. Es la fuerza sanadora que cura a los bebés de los monos de síntomas de estrés. A los bebés de los monos, fíjense, esta, como lo saben, se los he comentado, es una doctora, que entonces hay estudios que han visto, ¿no? Y ella describe esto. Entonces, es la fuerza sanadora que cura a los bebés de los monos de síntomas de estrés, trauma y depresión, según estudios en los años de 1950 y 1960, realizados por el finado psicólogo Harry Harlow de la Universidad de Wisconsin. La importancia del contacto físico es un descubrimiento científico reciente, pero hace 2000 años Jesús tocaba a quienes sanaba cuando caminaba en la tierra, abrazaba, amaba y consolaba a través del contacto físico. Más adelante vamos a ver unos versículos donde muestra esto. Oh, mira, voy a tener que salirme de acá porque no veo. Veamos aquí. Dice, la investigación de Harlow, una madre falsa hecha de alambre y tela con biberones en lugar de pecho, criaba a los monitos bebés. Los bebés recibían alimento, pero nadie los tocaba ni los abrazaba ni los tenían brazos. Enseguida, todos mostraron señales de estrés y depresión. Estas señales desaparecieron cuando los investigadores trajeron a una mona más grande que los abrazaba y los acunaba. ¿Qué les sucedió a estos monitos bebés? El contacto físico rompió la reacción negativa en cadena de sus cerebros que causaban los sentimientos de carencia emocional. Es difícil ver que los adultos con daños cerebrales crean niños con daños cerebrales a un ritmo cada vez mayor. Veamos aquí, mis hermanos, que esta doctora pone este ejemplo y como dice, ¿no? Que le pusieron una mona falsa, ¿no? De alambre y tela. Y realmente los bebés no sentían ese abrazo, ese calor, ¿no? Y, y ellos se daban cuenta. Entonces, cuando no existía esto, había una reacción negativa. Ujú. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dice, por allá de los años de 1940 se sembró la semilla de esta investigación cuando un compasivo médico, René Speed, comenzó una angustiosa búsqueda para descubrir por qué los bebés morían, incluso cuando tenían una buena nutrición, buenos medicamentos y cuando sus entornos eran buenos. Lo que descubrió fue que estos bebés morían por falta de contacto físico. El cerebro se programaba de forma negativa en varias áreas importantes. Cuando nuestra piel, un órgano, un gran órgano rico en nervios, nos- no recibe contacto físico cariñoso y por lo tanto no está en condiciones de enviarle esas señales a nuestro cerebro. Dentro de nosotros hay un hambre más poderosa que cualquier hambre de comida. Estamos hechos por un Dios de amor para recibir contacto físico cariñoso. En la actualidad, las escuelas primarias y secundarias están llenas de niños y adolescentes retraídos, problemáticos e indisciplinados que han perdido la esperanza de tener el placer y la felicidad del afecto. Todo porque los han privado del contacto físico.
Existe una evidencia abrumadora en los Estados Unidos, es una de las sociedades más violentas y con menos afecto físico en este planeta. Se estima que en Estados Unidos solo el 25% de los niños proviene de un hogar funcional donde hay un cariño adecuado. Ujú. Veamos que esta doctora está dando estadísticas, ¿no? Eh, de lo que ellos han estado investigando. Entonces, imagínense el 25%. Híjoles. Vamos a ver el siguiente. Dice, escucha esta historia de un niño de 4 años a quien pusieron en un internado. La primera noche, cuando lloraba por su madre, los encargados lo encerraron en un armario oscuro, lo privaron del contacto físico con su madre y su padre, y los maestros de la escuela, que lo más probable estuvieran privados del contacto físico amoroso de sus madres. A pesar de este trauma, el niño creció y se convirtió en un exitoso hombre de negocio, pero siempre andaba cargado, muchas veces deprimido, triste e hipersensible. Se casó con una mujer muy amorosa que lo transformó y tuvo 4 hijos. A pesar de su amorosa esposa, le seguía costando trabajo tener a sus hijos sobre sus rodillas porque él nunca había tenido esa experiencia. Sin embargo, Jesús lo tocó a través de su esposa, de sus 4 hijos y sus 13 nietos, aunque nunca se convirtió en un padre o abuelo sensiblero, pudo derramar amor a través de sus acciones. Cuando lo mirabas a los ojos, te ahogabas en su amor. Ese hombre era mi padre. Eh, Platica aquí una anécdota esta doctora, ¿no? Y está explicando, ¿no? De su papá. Realmente ella al estudiar esto, pues se da cuenta que pues su papá es una persona que no tuvo ese contacto físico, ¿no? Ese cariño. Entonces a él le costaba, ¿no? Yo que muchos nos hemos de acordar que hay personas o conocemos, yo también se me viene a la mente, que no les gustan los abrazos o no les gusta ese contacto, ¿no? Pero vemos que yo que sanamente realmente es importante porque hay sustancias que se segregan, ajá. Entonces vamos a ver el siguiente. Entonces, esa palmadita suave de la mano o en la espalda o el abrazo de bienvenida que le diste a alguien, muy bien puede haber bloqueado un ciclo tóxico de su cerebro. Podemos contribuir de manera positiva a sanarlo los unos a los otros a través de algo tan simple como el contacto físico amoroso. Este toque puede elevar el día de una persona del desastre al éxito. Los que te rodean también se beneficiarán del contacto físico. Los neurocientíficos han descubierto una función muy interesante que desempeñan las neuronas en la interacción humana, como la empatía, identificarse con alguien y sentir su dolor o alegría. Tenemos estos amorosos grupos de neuronas en la parte superior y en los costados de nuestro cerebro, que es la corteza premotora y lóbulo parietal inferior, que se alborotan y comienzan a dispararse en la misma parte del cerebro que inicia un abrazo. Las neuronas también se disparan en las personas que toma la decisión de abrazar a alguien en cuanto se identifica con su situación y se le acerca en amor. Estamos diseñados para vivir en relación con otros. No se supone que el hombre esté solo, así que tiene sentido que nuestro cerebro esté conectado para ser afectivo al contacto físico. Esa es la razón por la cual nos encanta oír las historias de otras personas. Las neuronas ayudan a que se hagan realidad en nosotros mientras aprendemos los unos de los otros. Cada uno de nosotros tiene su propia farmacia interior y natural.
que producen todos los medicamentos que podamos necesitar para que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionen justo de la manera para la que se diseñaron. Es algo que en otras clases hemos visto, que dentro de nosotros están esas sustancias que nos provocan que no haya enfermedades. Ajá. Entonces aquí lo explica otra vez, ¿no? Tenemos dentro una farmacia natural. Ajá. Que nosotros con nuestros pensamientos, nuestras acciones, con esto vemos que nosotros segregamos esa sustancia. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo no se enferme, para que esté fortalecido, para que nuestra mente también esté sana, ajá, y para que funcionen correctamente. Ujú. Por supuesto, los medicamentos recetados tienen su lugar, salvan vidas. Sin embargo, son solo medios para lograr un fin y en general tienen serios efectos colaterales. Vemos aquí, y es algo que hemos aprendido, ¿verdad? Dice, el contacto humano, por otra parte, libera las sustancias químicas naturales del cuerpo en el proceso de sanidad que optimiza tus sensaciones de bienestar. Muchos estudios en humanos y animales muestran los beneficios del contacto físico para aliviar la depresión y otras enfermedades que tienen síntomas físicos. Las percepciones y respuestas ausentes, exageradas, mutadas o distorsionadas de cualquier otra forma se convierten en pensamientos tóxicos. El contacto físico afectuoso es un nutriente esencial para vencer estos pensamientos tóxicos y para mantener el funcionamiento normal del cerebro. Ahorita, mis hermanos, recuerdo, y no sé si lo platiqué, pero ¿qué nos pasaba cuando estábamos chiquitos, no? Cuando nos enfermábamos. Realmente ahí podemos ver que tal vez no era el medicamento, sino eran los apapachos de papá, de mamá que nos hacían cuando nos enfermábamos, que hiciera que nos sintiéramos mejor. Un abrazo, el que tocara nuestra mano, nuestra frente, o sea, ahorita se me vino esa memoria. Imagínense, por eso es importante hacerlas actividades, porque realmente se nos viene a la memoria, ¿no? Y ahorita podría decir, a mí me gustaba, ¿no? Porque era así como que tenías la atención, te cuidaban, te apapachaban, y más que el medicamento, esto, yo que era el amor, ¿no? El apapacho que te daban cuando te enfermaba, que hacía que te recuperaras, que hacía que te sintieras mejor, que hacía que la fiebre te fuera, ¿no? Ese amor que recibíamos de los papás que nos causaba pues que la enfermedad se fuera. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el contacto físico afectuoso, es un nutriente esencial para vencer, aquí dice pensamientos, pero ahí pondríamos también para vencer a cualquier enfermedad. Entonces, vean, la importancia de esta área, ¿no? También. El contacto físico es una de las cosas que puedes hacer para cambiar tus procesos mentales. Dicho de esta manera sencilla, el ser humano prospera con el contacto físico para dar y recibir. El toque amoroso es bueno para la salud de la mente y del cuerpo, sin mencionar el gran impacto que tiene en la salud de otros. Uno de los lenguajes de amor es el toque físico. Hay un autor que también tiene una Biblia que se llama Gary Chapman y él lo describe de esta manera. También lo puse porque me pareció interesante. Son pocos autores que tal vez hablan de estos temas y él menciona en una parte de la Biblia, esta parte, dice así. El toque físico. Dice, una persona cuyo lenguaje primario es el toque físico, como es de esperar, es muy sensible. Los abrazos, las palmadas en la espalda, tomar de la mano y una caricia en el brazo, los hombros o cara, todas estas pueden ser maneras de mostrar emoción, preocupación, cuidado y amor. La presencia física y la
accesibilidad son muy importantes, mientras que el descuido o el abuso pueden ser imperdonables y destructivos. Ujú. Entonces, vean, él aquí hace como una lista, ¿no? De qué cosas pueden ser esa parte de contacto físico: abrazos, una palmada en la espalda, tomar de la mano, acaricia, el brazo, hombros, en la cara. Ajá. Entonces, aquí vamos a ver más adelante algunos versículos donde habla de cuando Jesús tocó o cuando hubo este contacto físico. Ajá. Miren, veamos en Juan 13, capítulo 5, dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Veamos aquí ese acto que sabemos, ¿no? O que conocemos, pero realmente ahí hubo un contacto físico. No sé a quién les ha tocado, ¿no? Tal vez que le laven los pies o masajen los pies. Hay veces, hay muchas mamás o los hijos, las hijas, hay veces les dan masaje en los pies a las mamás. ¿Por qué? Porque realmente esto crea, les digo, este bienestar, este felicidad, ¿no? Y veamos cómo Jesús ese acto lo hizo, ¿no? Con sus discípulos. Entonces, este es un ejemplo. Hay otro que dice en Mateo 9:25: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Podemos ver el contexto, no todo lo demás, pero vemos aquí qué hizo Jesús. La tomó de la mano, o sea, hubo un contacto físico que tuvo. Ujú. Vamos a ver otro. Dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Está en Mateo 17, del 6 al 7. ¿Qué hizo Jesús? Los tocó. Ajá. Vean este versículo. Jesús se acercó y los tocó. Yo que del gran miedo que tenían, si no estoy mal, en esta parte es donde Jesús se presenta ante los discípulos. Imagínense, ¿no? El temor que ellos sentían porque Jesús ya había resucitado. Entonces, tal vez nosotros ahora lo sabemos, ¿verdad? Pero en ese tiempo era algo que pues para ellos humanamente tal vez no llegaban a comprender y tenían, dice ahí, gran temor. Entonces, cómo Jesús llega y los toca. Veamos otro que dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. En Lucas 4:40. Vemos otra vez Jesús tocando. Ujú. Aquí hay otro que está en Marcos 7, del 31 al 35. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Wow, ya ven, mis hermanos, aquí hay otra parte donde Jesús igual hubo ese contacto, ¿no? Y vemos que me sigue maravillando que realmente ahí vemos en la palabra, ¿no? Las muestras que Jesús tenía hacia los enfermos. Vamos a ver otro, otros dos. Está en Lucas 13, 12 al 17.
Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lucas 13, del 12 al 13. ¿Y qué dice? Puso las manos sobre ella. La tocó también. Y el último, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vean aquí este versículo de Marcos 10, del 13 al 16, cómo Jesús también aquí abraza a los niños, ¿no? Los toma de sus brazos, les pone las manos y los bendice. Entonces, vamos a ver en la siguiente la limpieza del cerebro. Vamos a ver estas actividades. Recordemos que son 5 pasos, 5 puntos que tenemos que ver y meditar, ¿verdad? Vamos a leerlo. Ya saben que se los comparto por el grupo para que lo tengan ahora sí que escrito, pero es importante que aquí lo leamos para que ya cuando en casa lo estén leyendo, pues ya tengan una idea, ¿no? Vamos a ver, en el punto 1 dice recoger. Pregúntate cuánto contacto físico he recibido hoy. ¿Es grande, distorsionado o tal vez hasta estuvo ausente? Otra pregunta. ¿Abrazaste a tu cónyuge hoy y le dijiste que lo amaba? ¿Les prodigas afecto a tus hijos o los dejas de lado en una silla alta, en un corralito, en los asientos para autos, en la cuna, en una guardería, en el patio de atrás o los pones frente al televisor? Bueno, ven, esta pregunta para los que no tienen hijos, pues no, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿no? Está en el punto 2, reflexionar. Toma conciencia de cómo el contacto físico que recibiste hoy o la falta de él te hicieron sentir. Conversa con tus hijos, con tu cónyuge, con tus padres sobre lo bien que te sientes cuando te dan un abrazo de aliento. Pregúntales cómo se sintieron cuando los abrazaron o los dejaron de abrazar. Yo que desde que les empecé a platicar el tema y empezamos a ver, les digo, yo ya empecé a recordar, ¿no? Cosas. Entonces, ahí es bueno reflexionar a estas partes. Lleva un diario. Ahora escribe e ilustra tus pensamientos en el papel. Mientras escribes, notas algún patrón, palabras, imágenes que vienen a tu mente. Necesitas un plan de acción como el abrazo de mono para aumentar tu inteligencia y tu salud y para que te ayude a desintoxicar el campo de tus pensamientos. Si es así, escríbelo. La distancia que mantienes hace que las conexiones tóxicas se instalen en ti y en tus seres queridos. Si no estás seguro, toma nota mental de cada vez que tocas con afecto a alguien. Y vemos el volver a visitar. Al volver a visitar lo que has escrito, encuentras algún patrón. No invadas el espacio de una persona. Comienza siempre extendiéndole la mano y teniendo contacto visual. Esa es una petición de consentimiento para dar un abrazo suave o alguna otra forma de contacto físico si la otra persona se siente incómoda. Extender. ¿Qué afecto ha tenido el contacto físico afectuoso en la gente que te rodea? ¿Fue importante para sus vidas? ¿Fue importante para la tuya? Los estudios muestran que después de un mes de tratamiento, las personas que se hacen masajes tienen menos cortisol, o sea, menos estrés, lo cual sugiere una vez más una menor cantidad de estrés y mayores niveles de dopamina. Ve a que te den un masaje. Los grandiosos abrazos de mono incluyen los abrazos, los apretones de mano, palmadas en el hombro o frotar con suavidad la espalda. Y aquí les puse una imagen
para que veamos, digo, ¿por qué ponen abrazos de mono? Y yo creo que por la forma en cómo se abrazan, o sea, están bien abrazados. Aquí si pueden ver, los monitos están pero bien abrazados. Me llama mucho la atención, digo, ahora ya entiendo por qué ponen como ese ejemplo, ¿no? Abrazos de mono, porque realmente los monitos están bien abrazaditos. Entonces, aquí les puse como esta referencia. Ujú. Entonces, tenemos estas actividades. Y aquí les voy a compartir más adelante lo de la oración y pues terminamos en este tema aquí y ahorita continuamos.